Shabbat Shalom. Puede sentarse. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Aló. Bueno, bendito sea el Señor. Bueno, damos gracias al Eterno por con algunas dificultades técnicas, pero bueno, adelante. Primeramente, pues quiero dar gracias a todos aquellos que están conectándose en estos momentos o también a nuestras congregaciones afiliadas en Bellacó, en Bellacó Alto Meladino, Bellacó La Guaira, Turba, lo del Camino, y pronto esperemos pues que el Señor nos bendiga con la de Guareña Cuachí. A su sello, hoy es un día especial, ya que históricamente se dice que hay un gran milagro, ocurrió un gran milagro, ya que según la tradición, el 10 de Nisan del año del Éxodo cayó en Shabbat, un día como hoy. En ese día, los hijos de Israel recibieron la orden de tomar un cordero que es objeto de adoración para Dios, y atarlo a los postes de su cama. Esto obviamente fue como un acto de un desafío, era un desafío, fue un acto de fe pública y peligroso para el pueblo. Los egipcios preguntaron qué hacían y los israelitas respondieron que el cordero se había sacrificado para la Pascua de Dios. Por eso digo que es un acto, un desafío. Pero ocurrió el milagro, a pesar de que esto era una afrenta directa a sus deidades, los egipcios no pudieron atacar a Israel. Se considera un gran milagro que permitió el inicio de la redención. Es por eso que hoy se llama un Shabbat Gadol, un Shabbat Gadol. Hoy vamos a escudriñar la parashá, hoy es la número 25, vamos a profundizar en la parashá Saf, que significa ordena. Está comprendido en el capítulo 6, 1 al capítulo 8, 36. Esta porción es fundamental porque mientras que la porción anterior, Vayikra, se centraba en el llamado al pueblo. Cuando decimos que Vayikra se centra en el llamado, nos referimos a la primera palabra con la que abre el libro de Levítico, porque dice Vayikra el Moshe, llamó a Moisés.
Voy a explicar qué llamado se trata y por qué es tan relevante para nuestro estudio bajo la lupa del Mesías. Es un llamado a la intimidad que se hace al Eterno, a Moisés. A diferencia de otras veces donde Dios desde el trueno, desde la nube, hace llamado, pero aquí llama a Moisés desde el Mishkan, el tabernáculo. Muchas veces llamó a Moisés del trueno, o relámpago. Otro lo llamaba de la nube, cuando caminaba por el desierto, llamaba a Moisés para levantar el campamento, para seguir el curso hacia la tierra prometida. Una vez que la casa de Dios, el Mishkan, está construida, Adonai llama al hombre para que entre en ella. Es un llamado a la comunión. Amados, la verdad es que nuestro Padre Celestial, Hashem, nos impresiona a cada instante. En los rollos de la Torá, la última letra de la palabra Vayikra, que termina con la letra Aleph, se escribe más pequeña que la demás. Jesús pudo haber observado el hermano Yosef, que él creía la Torá, quizás se daba cuenta que la palabra Vayikra, ¿verdad? Al final, la letra final, la Aleph es más pequeña. Aquí hay una enseñanza de los sabios que dicen que esto representa la humildad. Hashem se empequeñece, por así decirlo, para llamar suavemente al hombre a su presencia. Hashem nos hace un llamado al sacrificio, el Corbán. Inmediatamente llama a Moisés. Hashem le da instrucciones a Moisés de los sacrificios. Inmediatamente él da las instrucciones. Para continuar con los sacrificios. Discúlpeme, me desvié un poco. En el pensamiento hebreo, el llamado no es para ir a un espectáculo, sino para presentar un corbán. Hemos estudiado en algunas ocasiones que el corbán viene de la palabra hebrea karaf, que significa acercarse. Por lo tanto, el llamado de Vayikra es un ven, acércate a mí a través del sacrificio. ¿Me doy a entender? Amén. Veamos ahora acércate a mí a través del sacrificio como un reflejo de Yeshua, nuestro Vayikra, y llamó. Ese llamado es el prototipo del llamado que Yeshua hace en el Biharsha, en el Nuevo Testamento, más llamado. Yeshua es como el llamado.
Jesús es como el llamado, así como Hashem llamó a Mosé desde el Mishkan, del tabernáculo. Jesús es la palabra viva que nos llama desde la presencia del Padre. Es que Él dijo, venid todos a mí, los que estáis trabajados y cansados, que yo lo haré descansar. Jesús es en su profunda humildad. Esa alma pequeña que estamos conversando al principio. Jesús es el cumplimiento de esa alma pequeña. Siendo el Hijo de Dios, se despojó a sí mismo y se hizo más pequeño de los seres humanos para poder llamarnos a su presencia. El propósito de ser llamado es para que el pecador sea limpio y el adorador sea aceptado. En Yeshua somos llamados de la tiniebla a la luz admirable para ser constituidos como sacerdocio. La palabra Shaf, nombre que lleva la porción de hoy, se traduce, como dije, ordena, y está dirigida específicamente a los Kohanim, a los sacerdotes. Desde la perspectiva hebrea, mesiánica, esta parashá, podemos decir que es un mapa detallado del misterio de Yeshua HaMashiach, nuestro sumo sacerdote. Le voy a presentar los puntos de mayor peso teológico y su conexión profética. Cuando leíamos la Torá, el Levítico 6:13, el fuego perpetuo, el Eshtamí, fuego perpetuo, como dice el Levítico 6:13, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará. Aquí hay un profundo peso teológico también, que representa la continuidad de la devoción y la presencia divina. Hay una conexión con Yeshua. Él es el sacrificio perfecto que mantiene abierta la comunión entre Hashem y los hombres. En el contexto del creyente, el espíritu de santidad, el Ruach HaKodesh, es ese fuego que Yeshua encendió y que debemos mantener ardiendo mediante la oración y el estudio de la Torah. Amén. La parashá nos habla del Corbán Olá, la ofrenda de ascensión. Ofrenda de ascensión. A diferencia de otros sacrificios, el sacrificio Olá se consumía totalmente, porque cada uno tenía una característica especial. Pero este sacrificio Olá se consumía totalmente. No quedaba nada para el sacerdote ni para el oferente. Todos ascendían como olor gratum a Adonai. Se ofrecía
completamente para la acción. Amén. En estos días pasados, tuvimos la visita del Roy de nuestro amado querido Roy Efraín Márquez, encargado de la senadora de Maracaibo. Y comenzando aquí con nuestro amado hijo Renato, el modelo de Josué Renato. Y comenzamos sobre este versículo que trajo al corazón el hermano Renato, oró grato a Adonai. ¿Qué significa este versículo? Desde una perspectiva puramente física y humana, quemar o la quema constantemente de carne, grasa y víscera en un altar a la intemperie produce un humo denso, un olor que difícilmente calificaríamos como un perfume agradable en nuestro estándar cotidiano. Sin embargo, en el lenguaje de la Torá, el término olor grato no se refiere a la fragancia química, sino a un concepto espiritual profundo. Aquí le voy a dar unos puntos clave para nuestro entendimiento bajo la lupa mesiánica y por supuesto ortodoxa. Primero, veamos la etimología. Sabemos que la etimología es la ciencia y rama de la lingüística que estudia el origen y la historia, la estructura y la evolución de las palabras. Entonces, la etimología de la palabra de Nihoa significa santificación. La palabra que acabo de pronunciar, me cuesta pronunciarlo, Nihoa, proviene de la raíz Nuah, que significa descanso o reposo. La misma raíz del nombre de Noah. Ahora, el significado real, lo que significa realmente, no es que a Dios le guste el olor a carne quemada, a carne ¿cómo se dice? Chichicada, ¿no? Que se quema totalmente, está negrita, ¿no? Lo que es grato, agradable, es que su voluntad ha sido cumplida. Y por lo tanto, su ira, su juicio, reposa. Estás tranquilo. El concepto de grato, agradable, es el olor, es la obediencia del oferente. Es la obediencia por la cual está llevando esa ofrenda el oferente. Cuando el ser humano somete su voluntad a la de Dios, eso produce un descanso en la relación entre el Creador y la creación y el hombre. Fíjense que la palabra Shaf, la palabra Shaf, el fuego, es el agente que transforma algo físico, el animal,
en algo estéril, humo, el humo que asciende. Cuando dije algo estéril, es aquello que es extremadamente delicado, y ligero, inmaterial, sublime, pareciendo fuera de este mundo o celestial. Lo que huele bien para hacer es la transmutación, por decirlo de esta manera. El hecho de que es algo terrenal se desprende de la tierra para buscar lo celestial. Es el símbolo de una vida que se rinde totalmente. ¿Me daba a entender? Esto se refleja, veamos un poquito más sencillo. Esto se refleja en Yeshua. En Yeshua. El único aroma perfecto. Yeshua es el aroma perfecto. Aquí es donde nuestro punto principal. El Mesías Yeshua da sentido a todo este sistema levítico. Veces ofrenda. Efesios dice 5:2, y andar en amor, como también el Mesías nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Aquí hay un contraste, y es que mientras que los sacrificios de animales eran un recordatorio del pecado, el sacrificio de Yeshua fue el único que verdaderamente produjo un descanso eterno. El Padre, para el Padre, la realidad espiritual, el olor del sacrificio de su Hijo no era de la carne sufriendo en el madero, sino el aroma de la fidelidad absoluta y el amor extremo. Ese es el aroma que realmente sube al cielo. Cuando la Torah dice olor grato, no está hablando de la fosa nasal de Dios, sino de la satisfacción de su corazón a ver a un hijo acercarse con humildad. Como llévese esta palabra, el olor fragante, el olor más fragante para el cielo no sale de la carne del animal, sino del corazón quebrantado que reconoce que necesita al Mesías para acercarse al altar. Ahora, ¿cómo se refleja esto en el Mesías? Jesús representa ese sacrificio olá, la olá perfecta, el sacrificio perfecto. Su entrega no fue parcial, Él se dio por completo, sin reserva. Su obediencia total hasta la muerte es lo que permite que nuestra propia vida sea aceptada como una ofrenda de olor fragante ante el Padre. Hablemos ahora del Corbán Shelamim. Corbán Shelamim, ofrenda de paz. También nos habla hoy, esta pasada de hoy. La ofrenda de paz o Corbán Shelamim significa, proviene del hebreo Shalom, que significa paz, pero también significa
integridad y plenitud. Esta ofrenda es única en el sistema levítico porque no se centraba exclusivamente en la expiación del pecado, sino en la celebración de una relación restaurada. Esta es una de las ofrendas más bellas porque se compartía. Es una ofrenda que se compartía. Una parte era para el altar, otra parte era para el sacerdote y finalmente otra para el que traía la ofrenda. Era una comida de comunión. Se comía en comunidad, en comunión. En el contexto de la Pascua, profundicemos en los aspectos técnicos, espirituales y el ente mesiánico que está de esta comida de comunión. Por eso decir que es algo única por esta ofrenda. A diferencia de la anterior, o la holocausto, donde todo se consumía en el fuego. Donde todo se consumía en el fuego. La ofrenda se dividía en 3 partes precisas, creando un círculo de participación. Por ejemplo, una parte, la porción de racén, era la grasa, en la parte interna era quemada en el altar. Representa que lo mejor y lo más íntimo pertenece exclusivamente para el Creador. 2. La porción del Cohen, del sacerdote, el pecho y el muslo se entregaba a los sacerdotes. Esto, amado, simboliza de quien sirve en el santuario son sostenidos por la comunidad en paz. Y 3, la otra parte, la porción del oferente. La carne restante era comida por las personas que traían el sacrificio y su familia. Era realmente una fiesta santa dentro del recinto del tabernáculo. Hay algunos sabios sugieren que la ofrenda semen es el único sacrificio que alimenta a todas las partes involucradas simultáneamente, simbolizando que la verdadera paz solo existe cuando hay satisfacción mutua entre el cielo, el liderazgo espiritual y el pueblo. Deseo añadir una información más para su conocimiento. La Torá clasifica la ofrenda en 3 categorías, cada una de ellas con un matiz emocional diferente. 1, toda acción de gracia por haber sobrevivido a un peligro
o recibir una bendición inesperada. Por eso la persona llevaba una ofrenda Shelamim. O también por el cumplimiento de una promesa, un neder, voto, hecha a Dios. Al realizarse ese cumplimiento del voto, llevaba una ofrenda Shelamim. Y la otra es llamada la voluntaria, porque me parece muy además significativa, por decirlo, un acto de amor puro, un acto, sí, puro, sin motivos externos, simplemente por el deseo de estar cerca de Hashem. Llevaba sin ningún motivo, no porque cumplió un voto, porque era una promesa, por eso no, simplemente por estar cerca de Hashem. Ahora, ¿cuál es el vínculo nuestro, o sea, de Yeshua, con esta ofrenda Shelamim? Desde una perspectiva mesiánica, el sacrificio de Yeshua cumple la función de la Shelamim de manera trascendental, o sea, de mucha importancia. El Shalom no es ausencia de guerra, es plenitud. El Shalom no es ausencia de guerra, sino es plenitud. Yeshua no solo detuvo el juicio, él restauró la integridad del hombre. Como dice Isaías 53:5, el castigo de nuestra paz, Shalom, fue sobre él. No se refiere solo a la tranquilidad mental, sino al derecho legal de sentarse a la mesa de Dios. Ahora, nuestro punto mesiánico, ¿cuál es? Es que Yeshua es nuestro Shalom. Él no solo pagó por nuestra transgresión, sino que restauró la mesa de comunión. A participar de su sacrificio, entramos a una relación de paz, de Shalom, donde comemos en la mesa del Rey. Ese es el fundamento de lo que más tarde entendemos como el Señor, el Pesaj, la Pascua, la cual vamos a celebrar, vamos a conmemorar dentro de unos días. Un punto más. Se ha fijado que la Shelamim es la única ofrenda que requiere que el oferente esté en un estado de alegría. El oferente no puede traer una ofrenda de paz en medio de luto o la amargura extrema. Tiene un corazón triste, no puede llevar una ofrenda de paz. Porque justamente la palabra dice paz, tiene que haber paz en todo su ser, más en su corazón. Porque la paz requiere un corazón dispuesto a celebrar. La pasada también nos habla de la investidura de los sacerdotes. Llamado Milwin, es el nombre que se da
a la investidura del sacerdocio. En el capítulo 8, vemos para allá, ya detalla la ordenación a Aarón y a sus hijos. A ellos se les lavó con agua, se les vistió con ropa sagrada y se les ungió con aceite, ¿verdad? Para oficiar. ¿Cuáles son estos puntos de conexión con Yeshua? El agua. El agua, el bautismo de Yeshua en el Jordán antes de iniciar su ministerio público. Ahí vemos el agua. El aceite. Bueno, compartir todo. Oye, me sorprendió. Sinceramente. Guau. ¿Cómo será esto cuando vean esto la gente por internet? Espero que no se ría mucho, porque cualquiera se hubiese sorprendido, se hubiese asustado. Prendió el micrófono. Bueno, hablábamos entonces del agua, ya dijimos del agua, el aceite. Él es el ungido, Jesús es el ungido, Mashiach. Amén, Dios. Bueno. La cogió conmigo. Este video no se va a poder pasar. No me van a publicar este video. Quita eso de una vez, porque queda. Vamos a ver nuevamente la colección de estos puntos, de que decíamos que a los sacerdotes se les lavó con agua, se les vistió con ropa sagrada y se les ungió con aceite. Dijimos por el agua, el bautizo de nuestro Jesús en el Jordán antes de iniciar su ministerio público. El aceite, sabemos que ungido, el ungido se dice Mashiach y Jesús es el Mesías, el ungido. La sangre en la oreja, pulgar y dedo del pie que se untaban. Este ritual de los sacerdotes para purificar sus oídos para escuchar a Dios. La mano para actuar con justicia y los pies para caminar en sus caminos. Jesús cumplió esto perfectamente, significando cada aspecto de la humanidad para que nosotros, como el linaje escogido de la sacerdocio, podamos imitarlo. Analicemos entonces estos 3 puntos cumplido en Yeshua. ¿Por qué el agua te da inmersión? El bautismo, como llaman los cristianos, el bautismo de Yeshua en el Jordán
no fue un acto de arrepentimiento por el pecado personal, sino un evento de investidura legal y espiritual bajo el código de la Torá. Aquí los puntos clave, en pocas palabras, la investidura sacerdotal, que según está en la Torá, en Shemot, Éxodo 29, y también está en Levítico 8, que es el que estamos tratando. Antes de que un sacerdote comenzara el servicio a los 30 años, debía pasar por un ritual de lavado con agua, mikveh, y ser ungido con aceite. Yeshua, a cumplir 30 años, se somete a la actividad, a la inmersión, a la purificación, para ser presentado como nuestro sumo sacerdote. Esta inmersión es muy importante para cosas especiales. Veamos el Éxodo cuando nuestro pueblo estaba frente al Mar Rojo. El Eterno hizo, lo llevó realmente, no para trancarlo, no para que el ejército egipcio viniera y lo atacara, no. Lo llevó con el propósito porque iban a ir a la tierra prometida. Y para ir a la tierra prometida tenían que purificarse también. Él aprovechó purificar a todos los hombres, mujeres, niños y animales también. En ese el momento de pasar por el Mar Rojo. Yeshua, a cumplir 30 años, él iba a ir a comenzar su ministerio. Él tuvo que hacer actividad, inmersión, purificación para estar apto, purificado ante nuestro Padre. La transferencia de la autoridad también hubo una transferencia de la autoridad. Juan el Bautista, acuérdense que era hijo de Zacarías, un sacerdote de la línea de Abías, para que el ministerio de Yeshua fuera legal ante el cielo y la tierra, debía ser reconocido por la autoridad levítica vigente. Juan, el último de los profetas, bajo el antiguo orden, entrega el relevo al Mesías. Cumplir con toda justicia. En el pensamiento hebreo, acá que significa justicia, implica cumplir con los mandamientos y el diseño divino. El bautizo o el bautismo era el paso legal necesario para que su sacrificio posterior fuera válido como el del Cordero de Dios, examinado y apartado. Como se llamó a Yeshua, Cordero de Dios, un cordero que fue examinado y apartado. ¿Quién está conmigo? Amén. Al entrar al agua,
que representa muerte y sepultura simbólica, y al salir de la resurrección, Jesús se identifica con la condición humana, trazando el camino de la redención desde el inicio de su obra. Fue su ordenación oficial. El Jordán no lo limpió a él. Él santificó la agua para nosotros, cumpliendo con el protocolo de pureza requerido para entrar al lugar santísimo de su ministerio público. No sé si me están siguiendo. Amén. Resumen de todo esto, de esto último, amado. En esta pasada vemos que el sacerdocio no es solo un privilegio, sino una responsabilidad de servicio constante. Responsabilidad constante, amado. Servir a Dios, no hay que llegar y bueno, a maximizar las cosas, no. Hay que hacer con excelencia. Yeshua, como nuestro colgador, somos sacerdotes según el orden de Melquisedec. No solo presentó el sacrificio, sino que él mismo fue el sacrificio. Y fue el altar y fue el fuego. Porque hoy día él arde en nosotros. Ese fuego no lo podemos apagar. Resumen. La pasada no es simplemente un manual de instrucciones técnicas para los sacerdotes de la antigüedad. Es el diseño profético de la intercesión eterna de nuestro Mashiach Yeshua. Mientras que en Vallecra escuchamos el llamado a cercano, en Shaf se nos ordena mantener encendida la llama de esa cercanía. El mandamiento del fuego perpetuo en el altar de bronce Levítico Vallecra 6:13 es el corazón de esa porción. Este fuego que descendió del cielo, pero debía ser alimentado por manos humanas, representa la naturaleza dual de Yeshua. Él es el fuego divino que purifica, pero también es el hombre perfecto que, mediante su obediencia diaria, mantuvo encendida la conexión entre el Padre y la humanidad. Como nuestro colgador, Yeshua no duerme ni descansa. Su intercesión es ese fuego que arde perpetuamente, asegurando que el camino al lugar santísimo nunca se enfríe ni se cierre para nosotros. Amén. El olor grato, el reposo del Padre. A menudo nos preguntamos cómo la quema de un sacrificio puede ser un olor grato, fragante a Dios. La respuesta no reside en el humo físico, sino en lo que significa la palabra Oa, que significa descanso. El aroma que sube al trono
es la satisfacción de Dios a ver la voluntad del hombre alineada con la suya. El sacrificio de Yeshua es el único aroma verdaderamente perfecto porque es el único que logró que la justicia divina reposara. Al estar nosotros en el Mesías, nuestra vida, nuestras oraciones, nuestra caridad acá y nuestra alabanza se mezcla con su fragancia. Lo único para el mundo puede oír, al sacrificio o pérdida. Para el cielo es el perfume más exquisito, el aroma de un hijo que regresa a casa. Hoy, al estudiar Shaf, entendemos que somos llamados a ser colaboradores de ese fuego. Jesús ya encendió la llama con su sacrificio único y soberano. A nosotros nos corresponde como sacerdotes de su reino traer cada mañana la leña de nuestra fe, la harina de nuestra obra y el aceite de nuestra unción. En Yeshua el fuego nunca se apaga. El sacrificio siempre es acepto y el aroma de la redención llena el universo para la gloria del Padre. Shabbat Shalom. Muchas gracias a los que están conectados. Espero pues que esta porción haya servido para aclarar puntos o para acercarse más aún a nuestro Padre Celestial a través de su Hijo Jesús HaMashiach. Shabbat Shalom.